Bueno, soy español de Madrid y, y me fui, de hecho, mi historia así mientras que se va poniendo, yo estaba haciendo mi tesis doctoral y entonces estaba buscando bibliografía en los años 80 y pico y entonces de pronto un día buscando bibliografía me encontré con un artículo que os recomiendo que leáis, si lo podéis encontrar ahora en internet se baja bien, que se titulaba 50 años de ortopedia, que fue escrito por el doctor Ponseti cuando se jubiló y después de dar una charla magistral en la Academia Americana, y entonces le pidieron que escribiese su experiencia de 50 años en ortopedia. Está totalmente válida si la leéis hoy, ¿okay? Porque como PERTES todavía no sabemos qué estamos haciendo, y la ilustración congénita de cadera, etc. Entonces lo leí, me enamoré, porque yo estaba haciendo, era un clínico científico, era mi carrera profesional, lo que estaba desarrollando. Entonces, que era lo que era el doctor Ponseti, fundamentalmente un científico clínico. Entonces le escribí una carta así y me respondió, que es lo más interesante, no que yo escribiera, y me dijo ok, y entonces me abrió la oportunidad de ir a Estados Unidos, allá a la Universidad de Iowa, y bueno, me fui por un par de años para hacer un fellow, como, quiero decir, pues yo soy español y quería volver a España. Pero bueno, España estaba en transición en aquella época, en el año 89-90, ya la democracia, pero todavía no las estructuras mentales, digamos. Y bueno, y la verdad es que tuve que decidir quedarme, que no fue ningún problema, quedarme en Iowa con el doctor Ponseti y el equipo, y no volver a España, y por eso estoy allí. Y tuve la oportunidad, he estado, como dicen, en el sitio adecuado, en el momento adecuado. A veces pasa históricamente, y yo sí he tenido el privilegio de estar con el doctor Ponseti en el momento en que el tratamiento del pie equinovaro cambió y ha cambiado para el resto del mundo y proporciona una vida pues muy diferente a los niños que luego son adultos que tienen esta deformidad. Entonces, este problema es un problema global y pasa, como sabéis, uno de cada 1000 niños, aunque hay algunos grupos étnicos que tienen un poquito más. Por ejemplo, en las Islas Polinesias es casi 7 por 1000. No es una enfermedad muy frecuente. En todo el mundo son 200.000 casos al año, más o menos, que se estimen. Nunca se sabe cuánto. Ahora sí, hay mucha gente en países en desarrollo que están así, ¿okay? Entonces, porque no tienen acceso al tratamiento y porque el tratamiento hasta ahora era cirugía y para eso necesitas cirujanos y anestesistas, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los problemas fue ese. Ahora, si bien pensáis que esto fue en septiembre, estos son dos papás de un niño que tiene pie equinovaro y estaban visitando, y entonces en la plaza que posiblemente conocéis estaba esta señora de 60 años con la misma deformidad. Entonces, quiero decir, no es que pase mucho en Colombia, pero todavía puede pasar en las zonas periféricas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno piensa en esto, no solo uno tiene que pensar, digamos, en la técnica y en la clínica que pones el yeso, y lo que está pasando con el programa que estáis desarrollando es que es un problema de salud pública ahora. O sea, dentro de 5 años todos los niños se van a diagnosticar cuando nacen, van a referirse a los centros de referencia como este, se les va a tratar y van a ser unas personas normales. Entonces yo creo que esto es importante tener en cuenta. No es una deformidad nueva, es una deformidad que está descrita desde el Neolítico, como podéis ver aquí en este espécimen. Y los egipcios, por ejemplo, pues también tienen representaciones de los pies equinovaros. Los griegos también tienen, por ejemplo, con una persona montada a caballo con los pies torcidos, etcétera, etcétera. Es decir, que es parte del ser humano, porque el pie equinovaro posiblemente es un problema de tipo genético, biológico, y ahora vamos a hablar cómo se conceptúa, cómo se entiende el pie equinovaro. El tratamiento pues va a la historia, como no hay muchos datos antes de Hipócrates, pero en la época hipocrática, bueno, pues Hipócrates, que era una persona como muy conservadora, me parece, decía que, bueno, pues que tenías que corregir el pie mediante manipulaciones frecuentes y suaves y movilizaciones del tipo que usaban antes para llegar a corregirlo. Y
y bueno, decía que tenía buenos resultados. La verdad es que no sabemos mucho, pero por lo menos está el concepto de que no tienes que forzarlo y que lo tienes que hacer de manera suave. Eso se olvidó y entonces en la historia se han utilizado todo tipo de mecanismos. Por ejemplo, Scarpa utilizaba esta especie de aparato que no solo es ahí, sino que se llegaron a hacer incluso a finales del siglo XVIII-XIX manipulaciones. Esta de Feld, poner un triángulo de madera y romperle el pie, o esta es esta de Thomas, la wrench de Thomas. O sea, imaginar que le coges ahí el pie, le haces así y le tienes que poner el pie. O sea, una cosa increíble. Entonces, con todo esto que se hacía brutalmente en aquella época, fundamentalmente porque trataban a las personas más mayores, entonces en los años 30, el doctor Kite, que era profesor en Atlanta de ortopedia infantil y que todo el mundo conoce el nombre, bueno, pues desarrolló también un método que utilizaba manipulaciones, como decía Hipócrates, muy suavecitas y luego ponía yeso. El problema del Dr. Kite, el método, es que tomaba años para poderse hacer, un año, año y medio, con 20, 30 yesos, se ha cambiado cada 2 o 3 semanas, pero la razón de que no funcionaba era porque, desde el punto de vista biomecánico, lo que él decía es que había que poner el dedo en la calcánea cuboidea para corregir el metatarso aducto, ¿verdad? Y sujetar el talón de tal manera que ibas corrigiendo poco a poco la deformidad de los 4 componentes que hay. Entonces vais a entender por qué poner el dedo en la calcánea cuboidea es un error. Dennis Brown también lo intentó de otra manera, y lo intentó desarrollando la férula Dennis Brown, que está en la real, ¿verdad? Lo que hablamos de Dennis Brown es unos zapatos con una barrita, pero él lo que hacía era poner una plancha de madera o de hierro y le ponía un vendaje alrededor y movía el pie para afuera, pero como podéis ver aquí, estaba pronando, ¿ok? Y si lo hace solo en un plano, es una deformidad tridimensional, bastante compleja, entonces pues tampoco funcionaba muy bien. Y uno de los problemas que ha pasado en el desarrollo del pie equinovaro como avances es que a finales de los años de 1800, cuando la asepsia se empezó a entender, la anestesia se empezó a utilizar y se utilizaron radiografías, es que entonces los ortopedistas tenían unas herramientas que eran muy fuertes. Podías operar a un niño, ahora luego después con los antibióticos y anestesia no le dolía, le hacías radiografías, podía ver todo por dentro, te ponías a mirar al pie, el pie no estaba bien, pues entonces podías hacer cirugía, porque entonces la cirugía era segura, no, el niño no se te iba a morir o no se te iba a infectar. Y eso fue lo que pasó, y entonces durante los años, todo el siglo XX, el tratamiento, como el método de Kite, que fue el que más empleado, no corregía los pies y el 90% de los niños tenía que terminar en cirugía después de 6 o 8 meses de yesos. Entonces, como tienes estas técnicas que te permiten operar, pues entonces empezó a hacer cirugías. Y este es el tipo de cirugías que se hacen en el pie equinovaro, como sabéis, y a lo mejor habéis visto, en la cual pues tienes que cortar todo alrededor del pie para poner el pie derecho. Y luego le pones unos pins para mantenerlo en posición. Y el problema de esto es que cuando tú haces esto y miras los estudios a largo plazo, el 75% de las personas a la edad de 30 años está incapacitado como está incapacitada una persona con Parkinson o con una insuficiencia cardíaca final. Ok, ese paper lo tenéis que leer, que es el paper de Dobbs. Porque cuando te lees ese paper y todavía quieres seguir operando en pie equinovaro, pues realmente quizás mejor uno se tiene que dedicar a otra cosa que no sea el pie equinovaro. Con este contexto podéis empezar a entender la importancia que tiene el método de Ponseti. El doctor Ponseti era español, nació en el 14, murió en el año 2009, publicó su paper en el año 63 con su método exactamente igual, pero en paper, pero luego lo amplió al libro que publicó en el año 1996, y esto lo podéis encontrar todo en la web y es gratis y además está en español.
Hay que conocer al doctor Ponseti, porque creo que es una persona histórica muy importante. Aquí está el doctor Ponseti. Él era español, de Mallorca, estudió en la Universidad de Barcelona y terminó su carrera de medicina justo el día antes que empezó la Guerra Civil en España en el año 1936. Y como era médico, entonces le alistaron y entonces empezó a trabajar como médico militar con el gobierno de España. Y como sabéis, España fue un golpe de Estado de los militares por Franco. Lo interesante fue que el doctor Ponseti, cuando empezó a trabajar y empezar a tratar los pacientes con heridas de guerra, trabajó con el grupo de Trueta. Y no sé si os suena, Trueta fue un médico muy importante español también, el que escribió lo que es la vascularización de la caza femoral y todo eso. Pero lo más importante que hicieron fue que cambiaron el tratamiento de las heridas abiertas, de las fracturas abiertas, para lo que hoy se conoce que es lo que hacemos. Te llega una fractura abierta, le haces un debridamiento, irrigación, debridamiento, quitar todos los tejidos necróticos, no sé cuánto, lo inmovilizas y luego después lo sintetizas o no. Claro, en esta época no había antibióticos. Cero. No sulfa, no penny, no nothing. Entonces, si tú tenías una fractura abierta, estabas a tus propias inmunidades. Entonces, con el tratamiento que desarrollaron y la sistemática que hicieron, que fue desarrollar un hospital en el frente de batalla, un hospital de cirugía y luego la recuperación en Barcelona, y había un tren que movía a la gente para ir para abajo, entonces consiguieron disminuir la muerte por sepsis y sobre todo las amputaciones a los niveles prácticamente que tenemos hoy. Contracción y yeso. Y el yeso sin algodón, lo ponían a pelo. Y si tenían una ulcerita, os podéis imaginar las complicaciones que eso podía tener con infecciones, etc. O sea que cuando un residente ponía el yeso con una ulcerita, el doctor Trueta se ponía bastante nervioso, ¿ok? Entonces, lo digo porque ahí fue donde el doctor Ponseti desarrolló la habilidad de poner yesos tan buena, porque tenía que ser buena, ¿verdad? El problema está que el gobierno perdió, Franco y los militares ganaron, y entonces pues mucha gente tuvo que exiliarse, y sobre todo los militares. En España, después de la guerra, cuando ganaron la guerra, hubo como 500.000 personas que fueron asesinadas, como pasa en todas las guerras fratricidas, y luego como 1 millón y pico, 2 millones de gente tuvo que salir, porque si no les hubiese pasado lo mismo. A mucha gente lo metieron en la cárcel por años, como 10 años, y luego ya en los años 50 ya las cosas empezaron a ponerse mejor. Y el doctor Ponseti, como era un capitán militar, pues tuvo 2 elecciones: o quedarse allí y que le matasen, o meterle en la cárcel por 10 años, o exiliarse. Y entonces la mayoría de la intelectualidad y profesionales pues decidieron irse, como pasa siempre en todos los conflictos internos, y que vosotros estáis viviendo bastante cerca ahora con lo que está pasando en vuestro país vecino. Entonces exilió, fue a Francia, que pasando pacientes a través de los Pirineos en mulas, y luego estuvo en Francia 6 meses en un campo de concentración, y luego el gobierno mexicano ofreció a los españoles con profesión que viniesen a México y pudiesen trabajar allí, y les dio nacionalidad. Y entonces en el año 39 el doctor Ponseti tomó esa iniciativa y se fue a trabajar a México. Allí trabajó como médico general durante 2 años, hasta el 41, y en este tiempo conoció al doctor Farrell, que era el jefe de ortopedia infantil en el Hospital de Niños de la Ciudad de México, y bueno, pues él intentaba, la verdad, que pensaba en irse a Estados Unidos, y entonces, hablando con Farrell, le preguntó que si tenía alguna recomendación, y el doctor Farrell, que por cierto tenía pie equinovar operado no sé cuántas veces y andaba con muletas, le dijo: pues yo fui fellow hace 10 años en Iowa y en Nueva York, y creo que si quieres irte a Estados Unidos, el mejor centro que hay para hacer ortopedia ahora mismo en Estados Unidos es la Universidad de Iowa. Y le dio una carta de recomendación, y el jefe del departamento de la Universidad de Iowa, el doctor Steiner, le recibió, y este era el hospital infantil como el Roosevelt,
de Iowa en 1941. Bueno, este es el 17, pero es el mismo hospital. De hecho, lo tiraron hace 10 años. Estaba todavía allí. Yo trabajé aquí mis primeros 2 años, cuando llegué a Estados Unidos. Y aquí es donde el doctor Ponseti vino en el año 41 y se quedó, de hecho, para el resto de su vida. Aquí tienen al doctor Ponseti. Este es el doctor Steiner. Quizá conozcan el nombre Steiner porque hay la fasciectomía de Steiner para la epicondilitis. Era un hombre muy, muy importante en Estados Unidos. La Academia Americana de Ortopedia tiene 2 premios anuales. Uno es el Steiner Award y el otro es el Sun Award. Entonces le reconocieron como uno de los pilares de la ortopedia y traumatología en Estados Unidos. El doctor Steiner era de Viena y vino a Estados Unidos en el año 1910. Trabajó con Femister. Os digo nombres para que veáis las conexiones. Con Femister en Chicago, y luego la Universidad de Iowa le contrató en 1913. Era una persona súper inteligente y fue el primero, de hecho, en ortopedia que desarrolló el concepto de historia natural, pero fundamentalmente el concepto de outcome research. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una fractura de tibia y la dejas así, esa es la historia natural. Si tú le haces algo, tienes que modificar la historia natural para mejor, porque si no, pues la dejas que se cure ella sola. ¿Okay? Entonces, si tú tienes PERTES, pues sabes qué va a pasar, no sé qué, y tú si quieres operar o hacerle algo, pues tienes que mejorar eso. Entonces, si no sabes lo que es eso, pues entonces estás operando a ciegas. ¿Okay? Entonces, ese concepto ampliado a todas las deformidades es lo que ahora se llama outcome research. Fue lo que desarrolló el doctor Steiner en Iowa de 1913. Y cada chart y cada radiografía desde 1913 están en el sótano de la Universidad de Iowa. Y por eso, veis, si hacéis un search de la Universidad de Iowa y los médicos que trabajamos allí, hay tantos estudios a largo plazo, porque lo que tienes que hacer es llamar a Medical Records y te traen los charts de cualquiera que le pidas. Y así fue como hemos seguido todo el tipo de deformidades. Y como dicen, no hay mejor, no hay mejor resultado para hacerte como más humble, es que no me sale en español, que un estudio a largo plazo. O sea, te crees que estás haciendo, no, mira, yo hago aquí esta operación, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, espérate 10 añitos y veremos qué pasa con ese paciente. Entonces, eso fue lo que hace que el Estado, que la Universidad de Iowa, nuestro departamento sea un poquito especial. Somos el único hospital público del Estado, entonces somos centro de referencia para 3 millones de habitantes y todos vienen allí y llevan viniendo allí desde hace 150 años, porque no hay otro hospital, todos los demás son prácticas privadas. Entonces toda la gente tiene que volver y volver y volver. Entonces cuando vuelven 10 veces y le has hecho algo y no funciona, pues te das cuenta de que a lo mejor al siguiente no lo quieres hacer porque no va a funcionar. Entonces, bueno, con ese concepto realmente fue importante. Y con esa base, entonces el doctor Ponseti, cuando terminó su residencia, y con una mente tan inquisitiva, y lo que tenía era, lo que se dice en inglés, que estábamos discutiendo el otro día, es insightful. Tenía insight, que no sé cómo se traduce al español, porque tiene un contexto específico. Podía ver como entre líneas, o sea, una cosa. Entonces, el primer trabajo que tuvo que hacer fue la evaluación de los pacientes de pie equinovaro que el doctor Stein empezó a tratar en los años 13 y que en aquella época era exactamente igual. Era una liberación posterior medial, que le llamas aquí LIPA. Entonces, cuando la gente dice, no, yo hago Cincinnati, no, yo hago Turco, no, yo hago Mackay, no, yo hago 3 incisiones, no, yo hago tal. ¿Sabéis a qué se está refiriendo eso? A cómo cortar la piel. Porque al final lo que haces es un alargamiento del tibial posterior, un alargamiento del Aquiles, una capsulotomía posterior, una capsulotomía medial, una capsulotomía lateral. O sea, lo que estás haciendo es una liberación posterior-medial con diferentes incisiones. Entonces, no hay una mejor que la otra y la gente pone mucho estrés en que yo hago Cincinnati, yo hago Turco, o hago Codivila o hago Brockman, porque son todas iguales. ¿Okay? Entonces, él evaluó esos pacientes, y examinó, me parece que fueron 20 o 22, que tenían unos 30 años, a esa época ya, del 1913, y lo hizo en el año 1944, 45, y vio que muchos de ellos, y estos son granjeros que están en la granja trabajando duro,
Entonces muchos tenían dolores, no podían trabajar bien, les costaba mucho y dijo, bueno, esto no es la dirección que hay que ir. Y fue cuando empezó a hacer los estudios del método de cómo tratar esta deformidad. Y esta deformidad es la misma si haces cirugía o usas yeso o utilizas una férula o lo que quieras, pero cuando lo haces con el punto de vista del método Ponseti, necesitas una posición muy precisa de los dedos, dónde pones los dedos y cómo manipulas. Fundamentalmente necesitas un molding del yeso muy específico, y si lo haces bien, normalmente en el 90-95% de los pacientes con 5 o 6 yesos corrige la deformidad en un mes y medio. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, la deformidad es esta, ¿verdad? Y lo que quieres conseguir es un pie flexible, que no duela, que no necesite zapatos ortopédicos ni nada cuando el niño termina el proceso de crecimiento, ¿verdad? Entonces tienes dos alternativas: o puedes usar ese instrumento o puedes usar este instrumento. Al final es un instrumento, tu cabeza y tus manos. La deformidad es igual, utilices uno o el otro. Y la precisión que necesitas con uno o el otro tiene que ser exactamente la misma, porque si no, no te va a dar. Entonces este es el tema, que cuando uno piensa en este instrumento, como es que te manchas y es como ahí y lo pones tal, pues es como un instrumento que no tiene ningún valor. Y entonces pues es un instrumento que al final va a conseguir la misma de corrección. Ahora, cuando tú lo haces con este instrumento, eso no lo haces ahí en una sala, no sé qué, tú solo con el residente o el estudiante o algo. No, no, no. Lo haces en una sala quirúrgica, compleja, ¿verdad? Y necesitas un equipo complejo con anestesista, instrumentista, enfermera pre-op, enfermera post-op, enfermera en la sala y todo. Y no dices, no voy a hacer esto si no tengo estas condiciones. ¿Ok? Pero cuando utilizas este instrumento, ala, que lo haga allí él en la esquina, que yo mientras estoy haciendo otra cosa. Esta deformidad es la misma y quieres llegar aquí. Y sabemos que si vas por aquí, le estás haciendo la vida imposible a ese paciente. Si vas por aquí, le estás dando una vida normal. Pero para hacer esto, necesitas una contextualización tan efectiva como una cirugía. Y hasta que uno no entiende que eso tiene que ser así, porque esto es un acto ortopédico, entonces los resultados no son buenos. Por eso necesitas una unidad de pie equinovaro, en la cual tienes un área de trabajo, que es tu quirófano, que es una sala de yesos, pero no con 15 personas, sino con una, porque el niño, si no está relajado, no le puedes poner un yeso. ¿Tenéis esa experiencia, el niño llorando poniendo un yeso? Imposible. Y no consigues nada, y te pasas 15 yesos ahí poniendo, y al final no consigues nada, y te desesperas, y la familia se desespera, y todo el mundo se desespera. Necesitas que te ayuden, o sea, como en cirugía. Esto no se hace tú solo ahí, sujetando, diciendo al papá, no, sujete usted aquí que le voy a poner el yeso. O sea, es imposible. Y necesitas trabajar con los padres, porque la parte más difícil del método Ponseti es que los papás usen la férula por 4 años cada noche. Pensad en vosotros mismos, si tuvieseis un niño que le tenéis que poner la férula todas las noches durante 4 años. O sea, porque el método Ponseti no termina con la tenotomía, el método Ponseti termina cuando el niño tiene 10 años, no ha tenido recidiva y ha usado la férula 4. Ahí es donde termina. Entonces, ok, tú estás bien, ya no te tengo que ver más nunca en la vida, ¿verdad? Por eso necesitas una sala especial y una persona que te ayude, que además sepa lo que está haciendo, porque poner un yeso es muy difícil hasta que aprendes, ¿verdad? Aquí está el doctor Ponseti, María, que todavía sigue trabajando con nosotros, y los papás, que son vuestros anestesistas. Y la posición del paciente es lo mismo que cuando tienes que hacer cirugía, y la relajación del paciente es importante, porque si no, no puedes corregir, pero solo lo puedes hacer si estás en un sitio en el cual puedas hacerlo. ¿Okay? Entonces no es tan difícil, no tienes que construir nada, tienes que dedicar una sala para hacer el método Ponseti, period, y asignar una enfermera para ayudar. Ahora bien, entonces esto es como el background. Entonces ahora vamos a entrar un poco más en la parte científica, en el concepto, cómo tienes que conceptualizar el pie equinovaro y por qué el método de Ponseti funciona no comparado con ningún otro método en la historia, salvo quizá Hipócrates. Bueno, pues lo primero es que uno tiene que entender
cuál es la patología que lleva a desarrollar un método de Ponset en un pie equinovaro y la historia natural de esa patología. También tienes que entender las respuestas biológicas que hay a cualquier intervención nuestra, tanto sea quirúrgica, con formación de cicatrices, etcétera, etcétera, como con un yeso que está produciendo factores mecánicos en los cuales las células del sistema osteocartilaginoso van a responder. Lo mismo que si tienes una fractura de distal de radio y está un poquito así, a los 6 meses se endereza porque las células responden a las fuerzas mecánicas, y en el pie son iguales que en el brazo. ¿Okay? Y luego hay que entender la anatomía funcional, cómo funciona el pie, cómo se mueve, cómo se articula, para entender cómo tienes que corregirlo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar. Desde el punto de vista número 1, el pie equinovaro no es una malformación. Y cuando decimos malformación, eso significa que se desarrolla durante los primeros trimestres de la vida del niño, o sea, del embarazo, que es cuando el bebé se está formando. Por ejemplo, una sindactilia es una malformación. ¿Ok? Si una polidactilia es una malformación. El pie equinovaro es una deformidad congénita, pero congénita significa que el niño nace con ella, no significa nada, puede haber pasado en cualquiera de esos 9 meses. Y el pie equinovaro no se ha diagnosticado hasta el segundo trimestre del embarazo, normalmente entre la semana 16-20. Entonces, en el ultrasonido a la semana 20, normalmente, que se hace en Estados Unidos, entonces se ve el pie equinovaro. Este es un ultrasonido tridimensional, y este es un fetito de 17 semanas, este es de 23 semanas, en el cual veis la deformidad. A este momento no hay presiones en el pie, porque el niño está flotando todavía. ¿Okay? Entonces esto se pasa, porque hay un problema biológico de desarrollo que hace que el pie se tuerza. Esta es una foto clásica de las disecciones que hizo el doctor Ponseti para entender qué es lo que estaba pasando por el pie equinovaro, y entonces uno se concentra en las deformidades de los huesos del pie. Y dice, bueno, el astrágalo está medializado, el escafoides está casi tocando la tibia, ¿verdad? Y el pie está abducido. Entonces, pues mira, a lo mejor las deformidades son estas. Pero esto son deformidades secundarias, porque el factor más importante que lleva a esto, y ves, esta es una resonancia magnética, un estudio de Pirani, antes del tratamiento, misma deformidad, a medio del tratamiento 3-4 semanas, y a las 6-8 semanas, ves que la deformidad se corrige. O sea, los huesos no tienen absolutamente ningún problema en el pie equinovaro. El problema del astrágalo y el escafoides, pues fundamentalmente es que están ahí aplastados y no pueden crecer. Y eso pasa porque hay un problema de partes blandas musculares en las cuales hacen que el pie, los músculos se acortan y el pie se ponga en deformidad. Porque hay un problema en las partes blandas y en el músculo que hace que tenga menos elasticidad. El hueso funciona, normalmente los cartílagos de crecimiento siguen dándole al hueso, el hueso que crece, pero los músculos se quedan detrás. Entonces, cuando veis un músculo bajo el microscopio, veis un montón de celularidad entre las fascias, los tendones e incluso dentro de las fibras musculares. Es una electromicroscopía con un poquito más de colágeno entre medias, con algunas células miofibroblásticas que están ahí, que no saben hacia dónde ir, hacia hacer músculo o hacia hacer más tejido conectivo. Y entonces el músculo de un pie equinovaro es así. Entonces veis las diferencias en las cuales, número 1, es más corto, número 2, es más pequeño en tamaño, pero lo más importante es que hay mucha más fibrosis, hay más tejido conectivo, porque mirad el tendón de Aquiles, como todos los tendones de Aquiles, pequeñito, cortito, bien finito, y luego el músculo. En el pie equinovaro, el tendón de Aquiles es mucho más grueso, fíjate que es casi la mitad del músculo, y luego tienes esos septos entre medias, que son septos fibrosos, y entonces este músculo no se estira bien. Entonces el hueso crece, y el músculo para crecer, ¿qué estímulo necesita el músculo para crecer? Estirar. Entonces, si está más contraído, no contraído, tiene menos elasticidad, no es que esté contraído, es que tiene menos elasticidad, entonces siempre va detrás.
y va detrás, y cuando el niño crece, en el feto, que crecen, o sea, es prácticamente logarítmico, entonces el músculo es que no da, y se va quedando corto. No es que se contraiga, sino que se va quedando corto. Y entonces el pie pues se tiene que doblar para adentro, porque el músculo no está creciendo. Entonces la patología del pie equinovaro no es, el denominar pie equinovaro es una definición morfológica. El pie tiene esa forma, pero no es la patología. La patología es un problema de partes blandas y de músculo. Y cuando tratas un pie equinovaro, estás tratando la rigidez, la falta de elasticidad de ese músculo. Tienes que estirar ese músculo. ¿Cuánto está afectado? Este es un estudio muy bonito de Hipólito en el 2009, en el cual hizo una resonancia magnética antes del tratamiento, y como veis aquí, que es precioso porque es como una disección prácticamente, el músculo normal en esta pierna, el músculo en la pierna afectada. Todos los compartimentos en el pie equinovaro están afectados. Mirad el compartimento lateral, anterolateral, el tibial anterior, los peroneos, los extensores y los peroneos, no hay casi gastrosóleo, tibial posterior es enano, o sea, todos los músculos de la pierna están afectados. Entonces cuando dice la gente, no, es que una recidiva viene porque el tibial anterior es hiperactivo, o sea, si este músculo me dice que es hiperactivo, ya me contarás dónde está la hiperactividad, pues si no tiene células casi, está todo medio atrófico o algo, ¿ok? Entonces todos los músculos están ahí que no pueden crecer. Un niño tratado, 4 o 5 años, corregido, precioso, ves la clínica y dices, jo, este está fenómeno. Hay un poquito de diferencia de tamaño entre una pierna y otra, y cuando le haces la resonancia, de pronto te encuentras con que es la mitad. Y clínicamente está bien, quiero decir, pero tiene menos dorsiflexión y menos movilidad porque todo está, y todos los compartimentos, veis, están totalmente afectados. O sea, no solo estiras uno, tienes que estirar todos, y hasta el 50% en tamaño. Y este problema no solo es en los niños, sino que en los adultos. Cuando tú los tratas, esta persona ha tenido tratamiento con Ponseti, salvo que le hicieron un tiempo posterior, porque en aquella época Hipólito, cuando vino de Estados Unidos a Italia, a Roma, el jefe de servicio dijo que no, que todos había que operarlos, y entonces le hizo lo mínimo que podía, que era un poquito posterior, y ya, con eso ya el jefe se queda tranquilo. Pero veis la diferencia entre los músculos, y mirar la diferencia que hay entre el pie equinovaro y el pie normal. O sea, esta afectación biológica es de por vida. O sea, esto no es en el niño recién nacido y ya se queda ahí. No, no, no. Va a estar toda la vida. Pero tenemos mucha suerte porque las recidivas empiezan a terminarse como a los 5 años. Después de 5 o 6 años, el número de recidivas es el 5% o menos. De esos más afectados que tienen menos músculo, que como tienen menos músculo están un poquito más rígidos, no se estiran bien, y entonces durante más tiempo, cuando el niño sigue creciendo, todavía puede que se pongan un poquito más duros. ¿Ok? Pero si tú llevas al niño hasta los 4 o 5 años con una férula, le quitas el 95% de posibilidades de que recidive. ¿Entendido? Y entonces ahora vamos a la parte funcional, que es la importante. Para los residentes, acordaros de las palabras para recordar los componentes del pie equinovaro, que son cabo, aducto, cabo, ¿qué? Aquí, aducto, el pie está aducido, el varo del talón y el equino. ¿Ok? Estos son los 4 componentes. Cabe, porque muchas veces uno no se acuerda. Entonces, ¿cómo puedes corregir una deformidad que tiene 4 componentes? El pie está súper torcido, ¿verdad? Bueno, pues esto fue lo que el doctor Ponseti entendió, y aparte de entender que no es un problema de pie, que es un problema de parte blanda, de fibrosis o como quieras llamarle, también entendió cómo funciona un pie normal y cómo funciona un pie equinovaro. Y lo que entendió es que un pie, la movilidad de un pie, lo máximo de la movilidad del pie es la articulación subastragalina. El tobillo es dorsiflexión, ¿ok? Pero el movimiento del pie, es la subastragalina, ¿de acuerdo? Y cuando tiene un niño una fusión, pues pierde la subastragalina, ¿ok? Entonces ese es el movimiento que hace. El pie equinovaro es un extremo movimiento de la subastragalina.
porque los músculos están tirando para adentro, ¿ok? El pie no tiene nada que ver, es como mi mano. Si yo pongo mi mano así, tengo una mano chapín. Y dices, no, tu mano está mal. No, mi mano está perfectamente bien, ¿ves? Pero si yo la mantengo así durante un año, pues mi mano va a ser una mano chapín. ¿Entendéis el concepto? O sea, el pie no hay problema, los huesos están ahí, se mueven como se tienen que mover, pero los tejidos blandos son muy duros y no dan. Pero si no entiendes cómo se mueve el pie normal, pues no puedes corregir el pie, porque tú tienes que corregirlo con la mecánica de un pie. Y la mecánica de un pie es la articulación subastragalina. ¿Por qué? Porque los dos conceptos son que ¿cuánta movilidad hay en estas articulaciones de acá? Resis. ¿Cuánto creéis que hay? ¿Cuánto movimiento hay entre estas articulaciones? Aquí, entre el cuboides y las cuñas y el escafoides. ¿Cuántos grados de movilidad hay? 1, 2. O sea, nada. Entonces, si no hay movilidad en estas articulaciones, ¿cómo puedo mover yo mi pie así? Pues eso se mueve porque esto es un bloque óseo. Y cuando piensas en movilidad del pie, esto es un bloque, y este bloque, y los dedos ya, no pasa nada porque eso sigue lo que van a hacer, este bloque se mueve en conjunto debajo del astrágalo. ¿Estamos? Y es como se mueve la articulación subastragalina. Entonces, para corregir un pie equinovaro, lo que tienes que hacer es mover el bloque calcanopédico, que se llama anatómicamente en abducción. Y todo se mueve junto. Y cuando se mueve junto se corrigen todas las deformidades, excepto la dorsiflexión, que necesitas que el astrágalo se suba para arriba, y para eso tienes que hacer una tenotomía, y el cabo, que no es un problema aquí, sino que es un problema del primer dedo. Es decir, el aducto, el varo y la flexión plantar se corrigen cuando el calcáneo se desliza debajo del astrágalo, en la manera en que el calcáneo se desliza debajo del astrágalo. Y la manera que el calcáneo se desliza debajo del astrágalo es que cuando el pie está en abducción e inversión, el calcáneo está para abajo, en flexión plantar invertido, y cuando el calcáneo se mueve hacia afuera y el pie se está moviendo hacia afuera, va a dorsiflexión e versión y llega más o menos a neutro el pie con respecto al tobillo. Entonces, si tú impides este movimiento, no vas a poder corregir nada, porque si tú pones el dedo aquí, ¿verdad? Entonces el calcáneo no rota. Y si el calcáneo no rota, pues entonces no rota. Y no corriges el pie. Por eso, entendéis ahora el error de Kite, que lo que decía era que había que poner el dedo en la calcáneo-cuboidea para corregir el aducto del pie. ¿Estamos? ¿Lo entendéis? Bien facilito. O sea, tú tienes aquí el pie, que es un pie equinovaro. ¿Alright? Entonces, el calcáneo está debajo del astrágalo. Y tomas una radiografía y están paralelos. O está uno encima de otro. ¿Ok? Tú le haces una radiografía aquí, un antero-posterior, y el calcáneo, ¿lo veis? Está debajo del astrágalo. Entonces, para corregir, lo que tienes que hacer es dejar el calcáneo libre. Si tú pones presión en el calcáneo aquí, no va. Es decir, no, es no rocket science, como dicen allí. O sea, es bien facilito. ¿Lo entendéis? O sea, no, conceptualmente no es que esto sea, pero fue una genialidad. Porque en el año 48 lo entendió el doctor Ponseti y todavía hay gente que no lo entiende. Entonces, tú tocas el calcáneo o algo y no te va. ¿Ok? Ahora, hay otro componente que es importante. Y el otro componente que es importante es el cabo. Y esta es la parte que empieza a ser un poquito más complicada, pero que tenemos que trabajar en ella. El cabo significa que el primer metatarsiano está para abajo, ¿verdad? ¿Entendido? Entonces, lo que pasa es que si tú dices
¿Cuál es la posición del pie? O sea, si el pie está así, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de ese pie en una palabra? Pues la gente diría, el pie está supinado, ¿no? O sea, si está así, está supinado. ¿Qué maniobra hace un ortopedista para corregir una cosa que está en supinación? La pronas, ¿no? O sea, quiero decir, ok. Ahora, si tú pronas un pie, ok, pronas significa que haces esto, ¿no? Si tú pronas un pie que tiene cabo y aumentas la pronación, pensando que el pie está supinado, aumentas el cabo. Entonces, kite, primera maniobra, el pie está supinado, hay que pronar. ¿Ok? Tiene un metatarso aducto, que no hay metatarso aducto en pie equinovaro. Ahí el pie está aducido. Es muy diferente. Y pones el dedo en la calcaneocuboidea para corregir el metatarso aducto que no existe y pronas el pie, esto es lo que estás haciendo. No se va a corregir. ¿Ok? Entonces lo que tienes que hacer en un pie equinovaro es levantar el primer metatarsiano para corregir el cabo, que es cuando tienes un cabo de un niño de 14 años que tiene un Charcot-Marie-Tooth, pues le haces una osteotomía del primer metatarsiano, ¿no? O sea, tú no le supinas el pie, le haces una osteotomía de todos los metatarsianos y se lo pones así para arriba, o se lo pronas así para el otro lado. Entonces lo primero que hay que hacer es elevar el primer metatarsiano, y con eso te corrige el cabo. Y luego lo que haces es que tienes que rotar el pie en abducción sin poner el dedo en la calcaneocuboidea. ¿Ok? Ahora, puedes decir, ok, no le voy a pronar, voy a coger el pie y voy a coger así de la pierna y le voy a dar la vuelta. Voy a estirarle y con eso ya corrijo el pie. Bueno, pues si haces eso, lo que pasa es esto. Si tú, sin poner ninguna presión en ningún otro sitio, simplemente llevas el pie hacia afuera, todas las fuerzas se van a concentrar en la articulación que hay entre el pie y la pierna, que es el tobillo. Y lo que pasa con eso es que el talo, el astrágalo, te va a rotar dentro del tobillo. Y con eso te va a llevar el maleolo lateral posterior. ¿Habéis visto algún maleolo lateral posteriorizado con niños con pie equinovaro? Así. Y eso es porque no has puesto, tienes que poner una presión a la fuerza que viene para acá, una contrafuerza para allá. Y la contrafuerza la tienes que poner en la cabeza del astrágalo para que esto no te pase. Por ejemplo, este CT tridimensional de un pie equinovaro, el pie está recto, pero el tobillo está a 60 grados de rotación externa. Y eso pasó porque lo que han hecho es torcerle el tobillo para poner el pie recto. Porque aquí el escafoides está casi tocando la tibia. Y si haces la línea has aplastado la cabeza del astrágalo además, y si haces una línea del eje del astrágalo y el eje del calcáneo, siguen siendo paralelas. O sea, tú no has corregido la subtalar ni nada, tú lo que has hecho es rotar el tobillo. Cuidado en esos niños que veáis que todavía están tratados de la época anterior, si el maleolo lateral está posterior, ese tobillo ya está así. Y si el pie todavía tiene un poquito de aducción y ya está duro porque ha tenido cirugía, y se te ocurre decir, pues como está para adentro, hacemos una osteotomía de rotación externa de la tibia, pues entonces el tobillo va a estar a 90. Y si el tobillo está a 70 grados para acá y el pie para acá, ¿cómo va a mover ese pie? Pues no se puede mover, porque el pie está aquí y el tobillo está allí. ¿Ok? Entonces tener cuidado con eso. Entonces, como podéis ver, con estas bases importantes, que son dos. Una es que el pie equinovaro no es un problema de pie, es un problema de partes blandas. Y número dos, que la corrección biomecánica de cómo se corrige un pie es bien sencillita. Tienes que elevar el primer metatarsiano para corregir el cabo. Tienes que poner presión en la cabeza del astrágalo para evitar la rotación del tobillo. Y tienes que llevar el pie hacia afuera, sin tocar el calcáneo ni nada por acá, para que ese pie se rote normalmente y se corrija. Y cuando dices que se está corrigiendo el pie, lo que estás haciendo es estirando los músculos y tendones de la pierna. ¿Qué es lo que hace esto? Es estirar la patología del pie equinovaro, que son los músculos y los tendones.
porque los huesos están perfectamente bien y se remodelan en 6 semanas, como has visto en la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Entonces, cuando haces eso, puedes corregir un pie muy fácilmente. Entonces, esto nos lleva a lo que estábamos comentando al principio, en que lo que está pasando en los últimos años es que el tratamiento del doctor Ponseti no solo es una técnica, que no es una técnica, es una filosofía, porque es ese tratamiento completo de un niño que nace con un pie equinovaro hasta que es adulto, y lo que hay que hacer con él, ¿verdad? Pero lo importante es que la intervención más importante es el enyesado. Y esos 5 yesos los puedes considerar 5 dosis de tratamiento, y cuando eso lo haces y es económico, se puede hacer prácticamente en cualquier sitio, utilizas solo yeso y guata o algodón, se puede transformar en una intervención de salud pública para que las personas, como esa señora que estaba en la Plaza Bolívar, no vuelvan a suceder. Por eso es tan importante que este centro, lo mismo que los otros centros que se están desarrollando, no es que la gente no lo sepa, o sea, que se desarrolle un centro para poder concentrar a las pacientes que correspondan a esta área y identificarlos tempranamente, referirlos tempranamente, no cuando el niño tiene 7 años, sino en las primeras semanas de vida, porque entonces lo que estás es quitando la discapacidad que el pie equinovaro resulta si no hay tratamiento o el tratamiento no está bien hecho desde el punto de vista de que hay cirugías con recidivas, con pies rígidos, etcétera, etcétera, como hemos visto. Porque con 5 yesitos pasas de aquí a aquí en 5 o 6 semanas. Por eso, cuando piensa uno en esto, uno tiene que pensar en salud pública. Es un problema de no solo entrenar, que es fundamental, o sea, si las dosis de los yesos no están puestas correctamente, es como si las dosis de la polio, de la vacuna, no las refrigeras y se las das al niño. Pues ¿qué va a pasar? Pues que no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, lo primero hay que entrenar, es decir, hacer que esto y formar las clínicas para poder llegar a que todo niño tenga acceso al tratamiento del pie equinovaro. Esto, cuando estábamos haciendo con el doctor Ponseti, vemos que esto era la necesidad a nivel global, no solo de enseñar a los doctores a poner las escayolas y hacer la tenotomía, sino que tenía una implicación global. Fue por lo que se creó lo que se llama la Ponseti International en la Universidad de Iowa, que es la asociación de profesionales, como vosotros, que está dedicada al tratamiento del pie equinovaro, pero no solo desde el punto de vista técnico, sino también con implicaciones a cambiar la vida de los niños en Colombia. Y este centro es un centro crítico para esto, porque es el centro de referencia nacional clásico del tratamiento de esta patología. Y bueno, la visión global es que no haya discapacidad a nivel mundial, con la misión de PIAE, digamos, Iowa específicamente, de ayudar a desarrollar estos programas. Los programas acá en Colombia no es el programa PIAE Colombia. El programa de Colombia es el programa de Colombia, es el programa nacional de Colombia para el pie equinovaro, o como se llame, ¿ok? PIAE, Iowa, está solo ayudando. Pero una cosa que es muy importante cuando piensas a nivel programático, y esto lo estábamos discutiendo el otro día, es que, número 1, tiene que ser de alta calidad. O sea, si no pones los yesos bien, si no tienes una buena clínica, si no funciona, pues no funciona. Es como darle la vacuna de los niños que no la has refrigerado. O sea, mejor no la des y déjalo que ya, porque si no, no va. También tiene que ser un programa en el cual se considere cada niño que nace en Colombia. Y lo más difícil es los niños que nacen en la parte de la selva, no sé qué, no sé cuánto, y por allí. A esos tienen el mismo derecho que el niño que nace aquí en Bogotá, en el barrio no sé dónde, que es el más rico de Bogotá. Lo mismo, ¿ok? Importante cuando es un programa es que está liderado por la Sociedad de Ortopedia Infantil y los miembros de la Sociedad de Ortopedia Infantil. Es el programa de Colombia, no el programa de una ONG o lo que sea, que utiliza a los médicos de Colombia a hacer el programa ONG Colombia, que está pasando, desafortunadamente. Y también lo más importante de un programa es que sea sostenible. Es decir, no es eso, que lo hagas ahora 2 meses o 1 año o 2 años y luego ya se olvida y entonces ya se va.
Entonces, esta institución tiene una importancia fundamental en la parte educativa, porque, como decías, los residentes que se educan aquí van a ser la nueva generación, y esos residentes, si lo aprenden bien y entienden el concepto, lo van a enseñar dentro de 20 años a los residentes que vengan después. Porque lo que está pasando en Estados Unidos, en muchos países, es que los médicos oh, qué bien, qué emocionante, vamos a hacerlo, lo hacen, y luego la siguiente generación se pierde y entonces ya está perdido todo. Y lo que enseñan es hacerlo mal. Y lo digo que en Estados Unidos hicimos un estudio a los miembros de POSNA, preguntándoles cómo trataban las recidivas. Entonces el 98% dijo que lo habían aprendido en fellowship, y el 50% de ellos, el 48,7%, están haciendo cirugías para las recidivas, tiempos posteriores, mediales, no sé qué, osteotomías y todo. Entonces eso no puede ser. O sea, si uno hace el Ponseti, hace el Ponseti. No hace la interpretación, como decía, del Ponseti. Uno lo lleva hasta el último, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto, el aspecto de la educación permanente, pero siempre educando bien. Y eso solo se puede hacer cuando lo haces bien. Y eso significa que tienes una clínica dedicada, porque entonces es donde aprenden las personas de manera correcta. Y luego, desde el punto de vista de sociedad, digo, de país, tiene que ser sostenible en el sentido de que el método de Ponseti esté integrado dentro del sistema de salud y que no sean cosas que no... Y lo que está pasando acá, que estáis trabajando en esto, es que cada vez que tiene que poner yeso, el papá tiene que ir a la EPS a pedir el permiso para el yeso de la semana que viene. O sea, añades ya a la angustia de los papás de tener un niño y así, de que tienen que estar haciendo papeleo todos los días para llegar al niño y traerlo, y luego no lo hacen y tienen que estar 2 semanas y pierden y fallan y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como por ejemplo ya pasaba con Sonia en Sanitas, es que tienen un package y lo hacen una vez y ya tienen para un año. Y no hay que dar más explicaciones de qué es lo que tiene que hacer, porque se sabe lo que tiene que hacer. Entonces, si está integrado dentro del sistema sanitario, el gobierno pasa o paga las EPS, pues entonces pues no hay necesidad de ninguna otra ayuda y está ya normal, y ya para el resto de la vida el tratamiento del método de Piequinoaro con el método de Ponseti pues está integrado y no hay que darle más vueltas. Entonces creo que esto es muy importante, porque es muchas veces muy difícil en muchos países el que todos estos requerimientos se cumplan. A veces la calidad buena solo lo reciben los niños que van al pago, los doctores no entienden que tienen que hacer algo y nadie se mueve para que eso se integre dentro del sistema sanitario. Entonces yo creo que esto es lo que Ponseti International, y Ponseti International es realmente el legado del doctor Ponseti y la filosofía de Ponseti puesta en un grupo más grande que no sea ya solo él, ¿verdad? Por ello, y estamos aquí porque Rotary está ayudando con un programa que es por el cual estamos para hacer que esto, la parte educativa, sea posible. Y un poco pensando en Rotary, es un poco pensar que Rotary ha sido la organización que realmente ha hecho que la polio se cambie, o sea, por los últimos 30, 40 años. Entonces, el programa polio de Rotary es el más importante. Perdón. Vaya, hombre. Y lo mismo está pasando con el Piequinoaro. Se formó un grupo de acción rotaria que se llama, que es un grupo de Rotary International, y junto con Ponseti International como la organización, nuestra organización, porque Ponseti International somos todos. Ponseti International no es la Universidad de Iowa. Ponseti International es todos los miembros de Ponseti International. Lo mismo que la Sociedad de Ortopedia Infantil no es el presidente de la Sociedad de Ortopedia Infantil, es la Sociedad de Ortopedia Infantil. ¿Okay? Entonces, con eso, juntos, se está haciendo el programa, y bueno, como sabéis, el programa está en Brasil, en México, en Bolivia, y Colombia es el cuarto. Y bueno, estamos apretando mucho para que el programa polio en Rotary se termine el año que viene, y estamos apretando para que Rotary acepte este programa a nivel mundial, con lo cual se acelerará, digamos, la posibilidad de que la visión del doctor Ponseti de cada niño en cada país reciba tratamiento, pues sea una realidad, ¿verdad? Y por ello tenemos que siempre recordar con mucho corazón
al doctor Ponseti, era una persona excepcional. Y aquí le tenéis muy representativa, tenía un don para los niños, o sea, cogía a un niño en los brazos y es que, no sé, tenía un aura mágica y la verdad es que toda su vida fue así. Entonces fue el que nos dio este regalo realmente, y que si lo ponemos en práctica pues vamos a dar mucha alegría a esos niños y a esas familias que realmente muchas veces no tienen las posibilidades, y creo que nosotros como los profesionales que hacemos que esto suceda, pues podemos darles a todos esa oportunidad. Así que muchísimas gracias por invitarme a venir acá, estoy encantado y realmente sé que con la dirección acá, que esto va a ser una realidad aquí en el Roosevelt. Gracias.